Este es su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño, mucho afecto su amigo Iván Robles. Estamos transmitiendo desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Este día 18 de septiembre. Y pues la verdad es que pues, muy contentos de venir a platicar con todos ustedes acerca de estos temas de interés. Y me parece que el tema de interés, el que sigue dando mucho revuelo y por el que sigue el Poder Judicial Federal con suspensión de labores, ya sería 3 semanas que están con esta suspensión de labores del Poder Judicial. Sí, ustedes se podrán preguntar, ¿y cobrando? Sí, cobrando, claro, dimos que no estuvieran cobrando los señores del Poder Judicial. Sí, están cobrando y sigue siendo el tema de la reforma constitucional. Y es que fíjense, estimados amigos, que pues ya se dio la reforma, ya se dio todo el proceso legislativo, ya la Cámara de Diputados con esta mayoría, esta gran mayoría que tiene Morena, pues la verdad que pues aplastó a la oposición. Y lo mismo sucedió en la Cámara de Senadores, aunque ahí sí ya no fue aplastante, sino que pues fue por un voto que la cual se dio esta mayoría calificada y una ausencia de un senador de Movimiento Ciudadano, que mucho se dijo y se comentó acerca de estas circunstancias en las cuales, según Movimiento Ciudadano, su senador había sido detenido y después se decía que no era el senador, sino era el papá del senador, y que no era posible que se detuviera al papá del senador porque pues, era el papá del senador. Como que si pues por el hecho de ser padre de un senador no pudiera existir la posibilidad de detenerlos, aunque cuando fue entrevistado el senador no indicó que hubiera sido detenido. Él refirió que había llegado y que estaba acompañando al papá porque estaba realizando unas diligencias ante pues la autoridad en la cual se encontraba su señor padre. Así que, pues bueno, ahora ya el 15 de septiembre ya se publicó la reforma constitucional, y la verdad es que siguen esta inconformidad, no solamente por parte del Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial que están, decía yo hace un momento, que siguen en paro, sino pues hay un sector muy focalizado donde se advierte la inconformidad. Y pues hay un sector que me parece está haciendo mucho daño en cuanto a lo que es la reforma, y es muchos medios de comunicación. Y es que varios medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, hacen alusión a diversos aspectos que no se plantean en la reforma. O sea, que no están diciendo la verdad. Y es que pues algunos medios de comunicación, algunos comunicadores han hecho manifestaciones acerca de que no va a existir ya jueces, cuando lo que pretende la reforma es la elección de jueces, o sea, ¿no? Y y refieren que qué va a pasar con los procedimientos que se encuentran hasta en este momento en los juzgados. Pues los procedimientos que se encuentran en este momento en los juzgados, va a suceder lo que sucedió en el fuero común, lo que sucedió ayer y todos los días, ¿no? Van a seguir su trámite normal. Y algunos se podrán preguntar, bueno, ¿y qué pasa si un juez se va? Pues lo que sucede comúnmente cuando un juez se ausenta de un juzgado
se les da, digo, no es que sea algo inusual, no, es muy común que los jueces se ausenten por X o Y circunstancias, ¿no? Y entonces lo que sucede es de que se le da un nombramiento provisional durante el tiempo que este juez se ausente, ya sea pues, días, horas, días, semanas, para que el primer secretario o del secretario de acuerdos realice funciones de juez y se le denomina por ministerio de ley, o sea, se le, se le da esa facultad para que este personaje, este secretario, pueda realizar funciones de juez. Así que, pues la verdad es que hay muchas desconocimiento, me parece, sigue existiendo el desconocimiento, y otras creo que es con toda la finalidad de causar temor, miedo, incluso entre los abogados, entre los colectivos, grupos, asociaciones, organizaciones de abogados, se hacen estos comentarios alarmistas, sobre todo en grupos de plataformas de comunicación, donde pues se dice alguna información que no corresponde con la realidad jurídica y que creo yo, ¿no?, quieren alarmar. Y es muy posible que alarmen pues al sector que desconoce de las leyes, al sector que no haya leído la reforma, pues me parece que es factible que pueda causar algún temor. Pero, digo, con el simple hecho de leer la reforma, uno puede percatarse que muchas de las cosas que se dice en este momento acerca de la reforma no es real. Así que, ¿cómo quedó la reforma? ¿Qué es lo que dice eh, esta reforma en el cual se determinan pues cambios a la Constitución? Y me parece que uno de los primeros puntos importantes es el punto que se reforma en el artículo 17 constitucional. Y es que el artículo 17 constitucional establece que, entre otras cosas, el punto medular de esta reforma en este artículo, que los tribunales administrativos, los jueces y juezas de distrito, los tribunales de circuito, del Poder Judicial de la Federación y también en su caso la Corte, deberán resolver en un máximo de 6 meses los casos que que tengan que conocer, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. 6 meses. Y aunque a mí en lo particular me parece que 6 meses en algunos casos puede ser muy poco, la verdad es que en la actualidad se exageran, ¿no? Sobre todo los jueces, que deben ser un ente imparcial, exageran. Yo he tenido la desfortuna de estar en algunos juzgados en Tonalá. Y hay una licenciada, una abogada que es una juez de control, y esta señora suspendió la audiencia, una audiencia intermedia en un juicio, en un procedimiento, cerca de 17 veces. Sí, 17 veces. Y la verdad es que es inentendible. En Palenque también hay un juez en juzgado de control, el tribunal de juiciamiento de allá de Playas de Catazajá, que también suspendió cerca de 12 veces la audiencia intermedia. La audiencia de juicio la suspendió como unas
bueno, solamente para iniciarla, como unas 4 veces. Y la verdad es que eso pues retarda el procedimiento. Y la mayor parte de las ocasiones el Ministerio Público como que trae una idea, me parece, no sé si sea una instrucción de alargar el procedimiento. Porque si se alarga el procedimiento, pues más tiempo está la persona en prisión, evidentemente, en aquellos casos de que se haya determinado una prisión preventiva. Y me parece que en muchísimas de las ocasiones, el Ministerio Público tiene la intención de alargar el procedimiento para que se lleve mucho más tiempo y mucho más tiempo esté la persona procesada en prisión. Y pues llegan y se lo piden al juez y el juez con la mano en la cintura concede las suspensiones. Sin ningún miramiento, sin ninguna reflexión a la persona que está privada de su libertad. Sí, y la verdad es que sí, no importa. Pareciera que estamos en un momento donde las personas que están privadas de su libertad no interesa, no importa. Yo he escuchado algunos comunicadores que han hablado, pues hablan de otro tema, unos temas pues de el norte, y hacen una crítica diciendo, vamos, o sea, el gobierno federal pareciera que no hubiera otra cosa más importante en México que la reforma judicial. Pues yo creo que sí hay cosas importantes en nuestro país, pero la justicia en México debe ser una de las cosas más importantes que debe existir en un estado, en un país. Estamos hablando de justicia. Si no es la más importante, debe ser una de las más importantes, la justicia en nuestro país. Así que, pues aquí está eh, una de las primeras reformas que se da es esta circunstancia. Otro aspecto, otra reforma que se da es lo que se le ha denominado jueces sin rostro. Y estos jueces sin rostro es que en algunos otros países como Colombia e Italia, los jueces, cuando no existía en esos momentos, pues los avances tecnológicos que tenemos hasta el día de hoy, llegaban con una máscara, con una capucha, para efectos de que no pudieran identificar a la persona, a la persona que estaba haciendo la función de juez con la finalidad de proteger a este sujeto. Bueno, el artículo 20 en su fracción décima establece esta figura. No lo dice bajo este concepto de jueces sin rostro, pero bueno, fue algo que se le ha denominado de esa forma. Dice que tratándose de delincuencia organizada, el órgano administrativo de administración judicial podrá disponer, digo, es una opción, dice, podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. O sea que se va a establecer algún mecanismo para efectos de que no se sepa cuál es la identidad de los jueces al momento de estar llevando un procedimiento en caso de delincuencia organizada. Y solamente en este caso. Así que este es otro de los aspectos básicos, me parece. Digo, hay varias circunstancias que ir comentando y analizando en la reforma, pero me parece que este es un punto muy importante. El artículo 76 establece que son facultades del Senado otorgar o negar solicitudes de licencia
o renuncia a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Así que también nos dice el artículo 94, es acerca de la administración del Poder Judicial de la Federación. Está a cargo de un órgano administrativo judicial. Se crea este órgano administrativo judicial y desaparece el Consejo de la Judicatura y se crea un tribunal de disciplina judicial. Me parece que es interesante este punto donde desaparece el Consejo de la Judicatura y la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial, porque la verdad que el Consejo de la Judicatura, estimados amigos, es una institución que está dentro del Poder Judicial que se encarga de sancionar a los jueces, cosa que no sucede, circunstancias que no pasan. Es muy difícil, estuvimos platicando de ello, muy complejo que se sancionen a los jueces en la actualidad. Ahora se crea esta institución con la finalidad de que jueces, magistrados, inclusive ministros que actúen de forma incorrecta, exista la posibilidad de castigarlos y sancionarlos según sea el caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a componer de 9 magistrados. En la actualidad son 11, se va a reducir a 9. 9 integrantes que son ministros o ministras, pueden ser hombres y mujeres, ¿no? Van a ser 9 ministros que van a conformar la Suprema Corte de Justicia. La presidencia se va a renovar cada 2 años de forma rotatoria según la votación que hayan obtenido. El órgano de administración judicial determinará el número y división de circuitos. La ley va a establecer el procedimiento mediante concursos abiertos para la integración de órganos jurisdiccionales, observándose el principio de paridad de género. El Pleno de la Corte estará facultado para expedir acuerdos generales. La razón que justifique las decisiones contenidas en las sentencias del Pleno de la Nación será de mayoría de 6 votos. Para ser ministro, ojo, aquí es importante porque hay mucha desinformación de lo que dice este artículo 95 de la Constitución. Para ser ministro se requiere los cambios, poseer al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera, artículo 96 de esta Constitución, título profesional de licenciado en Derecho, expedido legalmente, un promedio general de 8 o su equivalente y de 9 en materias relacionadas con el cargo que se postula en la licenciatura, o sea, en especialidad, maestrías o doctorado. 8 en licenciatura, 9 en posgrados. Y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. O sea que ya no, o sea, lo que decían anteriormente que cualquiera iba a poder hacer y llegar a ser ministro, pues ya se limitó esta circunstancia y para ser ministro se va a requerir ser abogado, licenciado en Derecho, tener calificación, un promedio de 8, en sus posgrados 9 y tener 5 años de ejercicio de práctica en el ejercicio de la actividad jurídica que va a desempeñar. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la publicación de la convocatoria y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. Pues bueno, estimados amigos, vamos a continuar platicando de lo que nos dice la reforma. Después de nuestro corte volvemos.